Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la Casa Encendida y al IECA por invitarnos a participar en esta mesa. Compartimos la mesa tres personas. Conmigo están Cecilia Díaz Méndez. Cecilia es catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo y directora del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación en esta universidad. Y está también conmigo José Ramón González Parada, que tiene una trayectoria larga de compromiso en estas temáticas. Él es representante de Carta contra el Hambre, una iniciativa que en los últimos 12 años ha estado preocupada por la situación alimentaria en Madrid, y ahora mismo es miembro del grupo motor que está intentando generar un Consejo Regional Alimentario en la Comunidad de Madrid. Yo soy José María Medina, soy responsable de gestión de conocimiento de la ONG Enraiza Derecho, una ONG de cooperación con casi 40 años de trayectoria que está especializada precisamente en temas de alimentación justa y sostenible. A la hora de organizarnos para charlar sobre la temática que se nos ha planteado, pues hemos pensado en partir de una aclaración de conceptos y de algunos datos sobre el problema del hambre en España, para preguntarnos luego sobre los porqués, por qué se producen estas situaciones y cómo se responde ante los problemas de la alimentación. El título que se le ha dado a esta mesa en concreto dentro del ciclo del tsunami del hambre ya nos da la pista de que conviene hacer una aclaración inicial, ¿no? España, el tabú del hambre. Y normalmente ante algo que es tabú suele haber desconocimiento, equívocos, confusión, y por eso nos ha parecido que podría ser interesante el partir de una aclaración de conceptos que nos sirvan para ubicar luego los datos que vayamos a poner sobre la mesa. Y además porque no sabemos si hay personas de las que están hoy participando que no pudieron asistir a las anteriores sesiones y por tanto no tengan los conceptos suficientemente claros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hambre? La palabra hambre es multívoca y puede llevar a confusión. La inmensa mayoría de las personas, salvo algunos casos patológicos, todos los días, en algún momento del día o en varios momentos del día, sentimos un reflejo que nuestro organismo nos manda diciendo que hace falta energía. Y decimos, tengo hambre, pero no estamos refiriendo a ganas de comer, a que nuestro organismo nos dice, para funcionar mi gasolina es la energía alimentaria y hay que rellenar el depósito. No es de ese hambre de la que hablamos, de esas ganas de comer que son normales. Normalmente cuando los organismos internacionales, sobre todo la FAO, hablan de hambre, suelen referirse a situaciones de subalimentación. Es decir, a situaciones en que la ingesta alimentaria que tiene una persona no le aporta suficiente energía alimentaria para funcionar bien. La energía alimentaria sabemos que la medimos en kilocalorías y que hay unos parámetros aproximativos de qué cantidad de kilocalorías necesita una persona para que su organismo funcione bien, y eso depende también de la edad, del sexo, de la actividad, de multitud de factores, pero tenemos unos parámetros relativos. Cuando una persona tiene una alimentación que no le aporta suficiente energía alimentaria, está en una situación de hambre. Y si eso es prolongado en el tiempo, esa situación de hambre es crónica. Y así como decíamos que prácticamente todas las personas tenemos todos los días ganas de comer, resulta que hay en el mundo aproximadamente 800 millones, cerca de 800 millones de personas que tienen hambre en este sentido, de subalimentación. La FAO nos dice, el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa que está causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Pues casi 800 millones de personas viven en esta situación. Pero hay otros conceptos relacionados con el hambre. Por ejemplo, hay personas que tienen una ingesta alimentaria que le aporta suficiente energía, kilocalorías bien, pero que no le aporta otros micronutrientes que son importantes para que nuestro organismo funcione adecuadamente, vitaminas y minerales. Y entonces hablamos de hambre oculta. Se habla de hambre oculta porque no da la cara a corto plazo, no presenta problemas en el corto plazo, sino en el largo plazo, pero en el largo plazo sí puede generar problemas de salud. Cuando hablamos de este hambre oculta, en el mundo se estiman en unos 2.000 millones de personas.
Incluso hay otras formas de malnutrición, que son por exceso, que no son por defecto de una cosa o de otra. Situaciones de sobrepeso y obesidad, ¿no? Hay un índice, que es el índice de masa corporal, que en base a la altura y al peso de una persona se estima este índice. Cuando una persona supera el umbral de los 25 de índice de masa corporal, está en situación de sobrepeso, y si sobrepasa los 30, está en situación de obesidad. Hace tiempo, antiguamente, se pensaba que este tema del sobrepeso y la obesidad era de cosa de personas pudientes, de gente con dinero que se podía permitir una alimentación así como muy excesiva y abundante, ¿no? Sin embargo, hoy día se va reconociendo cada vez más que esto está relacionado no solo con poder adquisitivo, pero no solo en el sentido que lo decíamos y con cuestiones alimentarias, sino sobre todo con cuál es el precio de una alimentación saludable. Hoy día es mucho más caro tener una alimentación saludable que una alimentación saludable en base a productos frescos, con variedad de frutas, de hortalizas, de carne, de pescado, etc. Eso es mucho más caro que una alimentación insana basada fundamentalmente en productos ultraprocesados que tienen grandes cantidades de sal, azúcar y grasa trans añadidas, ¿no? En algunos países una dieta saludable es 5 veces más cara que una dieta no saludable. Bueno, pues la FAO en las últimas estimaciones que hizo pública el año pasado nos decía que hay 3.200 millones de personas en el mundo que no pueden permitirse una dieta saludable. Y eso está generando que cada año en el mundo mueran 11 millones de personas por causas relacionadas con la mala alimentación. De manera que tenemos un panorama de problemas alimentarios que se muestran como complejos y cuantiosos. Y hay otro problema, que es el de la inseguridad alimentaria, otro concepto. Hay personas que pueda ser que tengan acceso a alimentos para satisfacer sus necesidades energéticas, pero no están seguros si van a poder mantener esa alimentación en el tiempo, y pueden verse en la situación de en algún momento tener que reducir la calidad de los alimentos o incluso la cantidad, saltarse alguna comida al día y en un caso extremo pasarse el día entero sin comer, ¿no? En estas situaciones hablamos de que hay inseguridad alimentaria. Y esa inseguridad alimentaria puede ser leve cuando solo lo único que pasa es que tenemos incertidumbre de si en el futuro próximo vamos a poder seguir alimentándonos con normalidad. Entonces una inseguridad alimentaria leve. Moderada cuando se ve comprometida la calidad, la variedad, incluso la cantidad de alimentos y tengo que reducir un poco la alimentación de cada día. Y una inseguridad alimentaria grave cuando en determinados momentos me tengo que pasar un día completo sin ninguna ingesta alimentaria porque no tengo acceso, ¿no? A la vista de estos conceptos, que nos parece importante aclarar, ¿qué datos tenemos sobre la situación de hambre en España? Pues la verdad es que quizá lo tenemos menos estudiado que lo que ocurre en otros países, en países en desarrollo, pero algunos datos sí que tenemos. Cada año, 5 agencias de Naciones Unidas, con la coordinación de la FAO, publican un informe que se llama El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Y en ese informe dan datos, algunos datos de cada país. De pronto algún año te encuentras que hay países de los que no hay información, pero normalmente de la mayoría de los países hay información. ¿Y qué nos dice el último de los informes del estado de la seguridad alimentaria sobre España? Pues nos dice, cuando miramos cuál es la prevalencia de hambre, de subalimentación, no nos da un dato claro. Nos dice menos del 2,5% de la población está en situación de hambre. No nos dice cuánto, porque para ese informe una cantidad residual no es significativa y no aporta un dato preciso. Pero cuando habla de la inseguridad alimentaria, ahí ya sí nos da algún dato. Nos dice, en España hay inseguridad alimentaria severa en el 1,8% de la población. Estos son 800.000 personas. Inseguridad alimentaria severa. Personas que en algún momento del año pasan un día entero sin comer. De vez en cuando les cae que no tienen alimento y el día entero sin comer. Y si miramos no solo la inseguridad alimentaria severa, sino también la moderada, sumando moderada y severa,
nos dice FAO, este informe de Naciones Unidas, el 8% de la población española está en esta situación, cerca de 4 millones de personas. Sobre los datos de obesidad, nos dice que en España, con el último dato que ha encontrado el informe, que era de 2016, casi el 24% de la población española padece obesidad. Y en paralelo, un informe del Ministerio de Sanidad, que se publicó en 2019, nos decía que si sumamos no solo obesidad, sino también sobrepeso, el 60% de la población española tiene sobrepeso u obesidad. Y esto es un tema importante porque solamente los costes directos de atender ese sobrepeso se estiman en alrededor de 2.000 millones de euros al año para la sanidad. Algún otro dato que nos da el informe del estado de la seguridad alimentaria en el mundo es la prevalencia de anemia entre mujeres, la falta de hierro. Bueno, pues entre mujeres entre 15 y 49 años, casi el 14% de la población tiene anemia. Otro indicador que hay una alimentación que no está aportando los micronutrientes necesarios. Esos serían los datos que nos dan este informe anual de Naciones Unidas. Pero hay algún otro informe hecho a nivel local en España que nos aporta datos un poquito más en profundidad. En el año 2022, la Universidad de Barcelona, junto con la Fundación Daniel y Nina Carasso, publicaron un informe que se llama Alimentando un futuro sostenible, que está disponible en la red. Y en este informe nos decían que en España están en situación de inseguridad alimentaria 6.235.000 personas. 6.235.000 personas. El informe nos presenta una realidad que no habla ya de situaciones puntuales o coyunturales, sino de un problema bastante más estructural, ¿no? El 13,3% de los hogares españoles experimentan inseguridad alimentaria. Junto a los datos que podemos encontrar en este informe, yo he buscado también algunos datos del informe FOESA, un informe que sabéis que periódicamente hace la Fundación FOESA vinculada a Cáritas y que cada varios años reporta, investiga y reporta sobre la situación de pobreza en España. En el informe FOESA del año 2018 se nos decía que casi el 8% de los hogares españoles no podían llevar una alimentación adecuada, no alcanzaban a llevar una alimentación adecuada. Su capacidad de compra no les permitía llevar una alimentación adecuada. En 2022, FOESA decidió actualizar el informe para valorar el impacto que había tenido la pandemia. Y los datos que ofrecía apuntaban ya a el 11,4% de la población que no puede llevar una alimentación adecuada. 11,4%. Y si ponía el foco en algún colectivo vulnerable particular, daba datos mucho mayores. Por ejemplo, recuerdo que hablaba de los hogares monomarentales y en ese caso el porcentaje era el 23% de estos hogares no eran capaces de llevar una alimentación adecuada. No son muchos datos, pero tenemos ahí unos cuantos datos pintados de que el problema de la inseguridad alimentaria en España no es un problema menor y no es un problema puntual. Y un último dato que me gustaría compartir antes de que podamos pasar a irnos metiendo en los porqués de esto se da, es sobre el costo de la dieta saludable. Yo he ido dando datos y he comentado la dificultad que tiene un porcentaje significativo de la población para llevar una dieta saludable. Y comentaba que en muchos lugares del mundo la dieta saludable es varias veces más cara que una dieta no saludable. Esto está especialmente estudiado en uno de esos informes anuales de la seguridad alimentaria y la nutrición, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. El informe del año 2020 hizo un monográfico sobre este tema, hizo una investigación especialmente en profundidad sobre este tema. Lo que hicieron para abordar la investigación fue identificar 3 modelos de dieta. Una dieta que simplemente cubre las calorías que necesita la persona sin preocuparse de variedad nutricional. Otra dieta
que cubre los mínimos nutricionales, pero muy raspaditos. Y una dieta que denominan saludable, que incorpora variedad de diferentes alimentos de los diferentes grupos que deben componer una dieta sana, variada, etcétera, ¿no? Para tener 3 caracterizaciones a partir de las cuales hacer los cálculos. Bueno, pues respecto a España, en aquel informe se explicaba que una dieta suficiente en cuanto a energía, o sea, que nos aporta las calorías suficientes, pero ya está, valía casi $0,5 en paridad de poder adquisitivo. Y que aún así había un 0,5% de la población española que no se la podía permitir. Estamos hablando de 230 y tantas mil personas en hambre. 200, esto es un dato que habitualmente no sale en los informes SOFI, pero en este especial sí salía. En el año 2020 la estimación era que en España había más de 230.000 personas que pasaban hambre, que su alimentación ni siquiera le alcanzaba a cubrir el mínimo de calorías necesarias. Nos decían que una dieta adecuada en cuanto a nutrientes, pero raspadita, tenía un coste de $1,77 en paridad de poder adquisitivo y que aún así 420.000 personas en España no podían costeársela. Y que una dieta saludable tenía un coste de $2,77 en paridad de poder adquisitivo. O sea, 6 veces más cara que una dieta no saludable y que aún así había 700.000 personas que no podían permitírsela. Estos datos me parecen interesantes en cuanto a que tengamos presente, porque ahora después vamos a profundizar en ello, en el impacto que tiene el que la alimentación a la que puede acceder determinados sectores de población por su poder adquisitivo no es saludable, no le aporta los nutrientes que necesitan y va a tener consecuencias de salud a largo plazo. En España, en uno de estos informes que he estado comentando, se estimaban en 90.000 muertes anuales asociadas a la mala alimentación. Echen cálculos sobre los datos que se han ido dando a lo largo de la pandemia de COVID en cuanto a número de muertes y veremos que este problema no es ninguna tontería y que, sin embargo, de este problema no se habla prácticamente nada. Quizá porque no es contagioso, quizá, pero se habla poco. No sé si mis compañeros de mesa quieren reaccionar o comentar alguno de los datos. Sí, yo una anécdota, que tú hablabas del tabú del hambre. Y solo una anécdota, porque cuando nosotros constituimos la Carta contra el Hambre, yo estuve hablando con un directivo de la FAO, amigo, y le decía, oye, que tenemos ahí una carta y tal que aborda estos temas, estamos buscando un nombre, y él dice, no pongáis la palabra hambre, no la pongáis en el título. Dice, porque en Europa la palabra hambre solo se utiliza para África y Asia. Dije yo, tate, ya tenemos el nombre. Y entonces pusimos Carta contra el Hambre. Muy bien. Pues, Cecilia, vamos adelante con los por qué. Bueno, con algunos porqués, yo no los tengo todos, ¿eh? Disculpadme en primer lugar porque no puedo mirar de frente por un problema que tengo hoy en los ojos y tengo que estar así con la cabeza un poco inclinada. Respondiendo al título del seminario, el tabú del hambre, yo he planteado 2 preguntas peyorativas. O una, bueno, ¿por qué los pobres toman decisiones alimentarias equivocadas? Si es que engordan, si es que no comen bien, ¿qué decisiones tan equivocadas están tomando, no? ¿Por qué los pobres comen mal? Esa sería la pregunta para irse a esa lógica del tabú, ¿no? De algo escondido, ir a la pregunta, una pregunta mal hecha, ¿no? Porque mi intención es cuestionarla a lo largo de esta breve presentación. Yo lo que voy a hacer es plantearla desde la sociología de la alimentación, que es a lo que me dedico, que busca explicar cómo y por qué se come de una determinada manera. Y la información que traigo está basada en investigación cualitativa de hombres y mujeres que han pedido ayuda alimentaria en la última crisis económica. Y entonces tengo 3 ideas sencillas, ¿no? La primera idea,
La primera idea, que es comer es un acto social, y para entender las elecciones alimentarias hay que comprender algo que ya mencionó al principio José María, que no comemos por necesidad. Aunque exista una necesidad biológica, nuestras decisiones sobre qué comer, cómo comer o cuándo comer son de tipo cultural, están tamizadas por lo social. Si no, pensad qué horarios tan locos tenemos en España para comer, diferentes a todo el resto del mundo, que hasta el apetito lo hemos domesticado culturalmente, ¿no? Se come de una determinada manera porque tenemos una cultura alimentaria concreta, con unas normas sociales sobre lo bueno y lo malo para comer, porque hemos aprendido unos gustos en nuestra infancia, también comemos unas cosas y no otras por las recomendaciones que nos ofrecen las instituciones acerca de lo que nos conviene comer. Algunas personas comen tal o cual cosa por prescripciones religiosas. En definitiva, elegimos qué comer o qué no comer en función de nuestra cultura alimentaria. La cultura alimentaria española se sustenta en la dieta mediterránea, que ya sabéis que es considerada tremendamente saludable y es la que promocionan las instituciones porque para mantener nuestra salud pues tenemos que cuidarnos de la alimentación en esa dirección. ¿Seguimos una dieta alimentaria saludable los españoles? Pues no, seguimos algunas cosas y hay muchas alteraciones. Ya sabéis, comemos más carne de lo que deberíamos, comemos menos verduras y frutas, más jamón y chorizo del que nos hace falta. Pero hay dos aspectos a destacar en relación con la cultura alimentaria saludable para comprender la decisión de la población más pobre. Por un lado, la población española sabe lo que es una alimentación saludable, siga una dieta sana o no la siga. Y este conocimiento, esta cultura alimentaria, atraviesa todos los estratos sociales. Toda la población, al margen de su renta, su nivel educativo, su clase social, en definitiva, sabe lo que es comer sano. Otra cosa es que lo hagamos. Y luego, otra cuestión. De manera progresiva y a lo largo de los años ha ido aumentando la obesidad, como decía José María, pero lo que se ha visto es que los grupos sociales bien situados están consiguiendo controlar la obesidad, pero la obesidad sigue aumentando en los grupos sociales con rentas bajas. Hay algo ahí, algo está pasando y hay que pensar, es que están comiendo mal estos grupos sociales, ¿no? Tenemos que pensar al menos en dos reflexiones. Bueno, por una parte, es preciso romper la idea de que quien come mal es que no sabe comer. Esa idea ha dominado durante muchísimo tiempo y muy especialmente desde el ámbito de la salud y ha lastrado muchísimas iniciativas para mejorar la alimentación de los españoles, pues porque se consideraba que todo se resolvía con educación. Y por ende se consideraba que había que educar a los más pobres porque no sabían comer. Los pobres y los menos pobres saben lo que es comer bien. La población de origen español, tengo que precisar, por supuesto, tiene un concepto adecuado sobre lo que es saludable. Toda la población sabe lo que es bueno para comer. Y por otra parte, no todos lo siguen. Y tenemos que preguntarnos por qué sucede esto en el caso de los pobres. Los pobres tienen una alimentación menos saludable que otros grupos sociales, pero ya no nos encontramos con grupos famélicos, como decía José María. No nos encontramos con hambre. La gente, cuando tiene hambre, come. Los datos sobre la población más pobre, tanto cuantitativos como cualitativos, dicen que lo que está pasando es que la población con menos recursos no lleva una dieta saludable y, por lo tanto, engorda. La obesidad es hoy una de las manifestaciones visibles de la pobreza. La segunda idea que quiero transmitiros tiene que ver con la sociedad de consumo de masas, con un par de premisas básicas y un poco simples, pero que conviene recordar. La primera, los españoles resolvemos las necesidades alimentarias comprando la comida, con supermercados, en tiendas, en mercados. Tengamos mucho o poco dinero, comemos si compramos. No somos productores, somos consumidores. Comer cuesta dinero. La segunda premisa es que en España, en situaciones económicas críticas, en las épocas en las que hay crisis, que hay subidas de precios de los alimentos o cosas de este tipo, no se cambia el modelo alimentario. Se compran los productos más baratos para intentar seguir comiendo más o menos como es habitual.
Se respeta el modelo cultural alimentario, no hay una ruptura del modelo alimentario, el dominante, el hipotéticamente saludable. No cambiamos radicalmente nuestra forma de alimentarnos en tiempos de crisis. Y la tercera premisa es que casi toda la población toma las decisiones de compra considerando el precio en primer lugar. Eso lo dicen los eurobarómetros. Los españoles somos muy peculiares para eso. Y en particular, las personas con menos recursos hacen esto, es decir, priorizar el precio mucho más a menudo que los demás. Para ellas el precio es el primer criterio de compra. Pero las decisiones de compra de los más pobres están orientadas por otros criterios. Por una parte, compran productos saciantes, que quiten la sensación de hambre. Una persona con dificultades económicas graves es más probable que compre un bollo de chorizo que una lechuga. Algo sabroso y saciante y no algo saludable e insípido. La compra de productos que sacian es preferente frente a otros criterios, por ejemplo, la salud. Otra cosa que sucede, que compran estas personas, se reducen los gastos en alimentación, es decir, se compra menos. Y esto sucede no solo porque se disponga de menos dinero, sino porque la prioridad en los hogares con privación material grave no es comer, sino pagar la luz y el alquiler. Esto modifica la jerarquía de necesidades dando prioridad a otras cosas antes que la alimentación, algo que es relativamente nuevo, porque siempre había sido prioritario comer para los españoles. En España se le da muchísima importancia a la comida. Ahora no es prioritario. Esto significa que la alimentación en estos hogares pasa a un segundo plano. Otra cosa que sucede, obviamente, se compran menos productos, se prioriza lo más saciante, se prescinde de algunos productos y entra en juego lo que la persona considera que es imprescindible. Y es aquí donde es importante considerar el significado que tiene la comida. ¿Qué es para estas personas lo básico, lo que va a comprar cuando no tiene dinero? Las creencias en general y los significados de los alimentos entran aquí en juego y a este juego se incorpora una cosa propia de la sociedad de consumo, la presión social para consumir como consume la mayoría. Y resulta muy clarificadora la decisión cuando hay niños en los hogares. A los niños se les intenta ocultar la situación de precariedad alimentaria familiar. Se intenta que no perciban que las cosas faltan. Por eso la comida se compra pensando en ellos. En esos hogares, es curioso, son las madres las que prescinden de sus propios alimentos para que los chiquillos no se den cuenta de la situación. En un hogar pobre, las primeras obesas son las madres, sobre todo porque comen las sobras, lo que sobran a los niños y lo que se sacia de forma más barata, lo que es saciante de forma más barata. Pero además dedican una parte de la compra en alimentos específicos para los niños. Se trata de productos que les hacen ser como los demás. Es muy común que en hogares que están al límite los menores lleven al recreo chucherías, bollos de chocolate, gusanitos. El significado que tienen estos alimentos es claro. Lo importante es que los niños no se vean diferentes, que tengan la sensación de que forman parte del grupo, que los demás no les vean diferentes. La pobreza se oculta, sobre todo a los pequeños, porque la pobreza significa exclusión y nadie quiere ser ni sentirse excluido y mucho menos nadie quiere que sus hijos sean excluidos. Así que los niños también engordan. Y la tercera de las ideas tiene que ver con la ayuda alimentaria. La ayuda alimentaria está pensada para los hogares pobres, obviamente. El uso de estas ayudas aumenta en momentos de crisis. La población en situaciones alimentarias críticas se provee de alimentos por dos vías. Compra una parte de la comida, cada vez menos porque tiene menos, y otra parte la completa con la donación, el Banco de Alimentos o las ONGs. Esta parte está compuesta por alimentos no perecederos, como sabéis. El aprovisionamiento desde el Banco de Alimentos es en principio secundario, pues primero se compra.
pero se vuelve la vía principal de aprovisionamiento ante situaciones cada vez más críticas, muy especialmente después de haber pagado lo imprescindible, la energía y el alquiler. Cuanto más económicamente crítico se encuentra un hogar, más utiliza el banco de alimentos frente a la compra, por lo que su alimentación se basa cada vez más en alimentos no perecederos. Lo que se come pasa a ser lo que me dan, y por ello la alimentación empeora al mismo ritmo que empeora la situación económica del hogar. Pero estos pobres, en especial los que son nuevos en esto de la ayuda alimentaria, tienen una percepción de su propia situación muy orientada a justificar con atribuciones externas de responsabilidades lo que les sucede. Pues estoy así porque hay crisis, mi empresa ha cerrado, estoy en situación de desempleo. Esto refuerza la idea de que se trata de una situación provisional, pues encontrar empleo, trabajar es la vía para salir de la situación de pobreza. La ayuda se interpreta como algo provisional, un respaldo que se da a quien pasa una mala racha. Los demandantes de ayuda alimentaria están deseando dejar de necesitar esa ayuda y que otra persona que se encuentra en una situación de necesidad se vea beneficiada de ello. Todo esto resignifica la ayuda. El banco de alimentos se convierte en el primer proveedor de alimentos, la compra es secundaria, pero la ayuda no se ve como una donación. Es el alimento en el que no tienes que gastar dinero, un producto de valor monetario 0 euros. Es decir, ya no es una ayuda alimentaria, no es una donación, no es una caridad, es comida gratis. La rutina de obtener comida gratis se integra en la rutina de resolver la comida. No es extraño que no bajen los usuarios cuando hay más empleo, tanto porque el empleo no da para comer, como porque la comida gratis forma parte de las elecciones alimentarias cotidianas. ¿Y se sigue comiendo mal? Pues las instituciones de ayuda alimentaria no tienen entre sus objetivos ofrecer alimentos saludables, solo ofrecer alimentos a quien los necesita. Y de nuevo la población más pobre encuentra la forma de engordar. En resumen, los pobres, como los llamamos los que no somos pobres, toman decisiones alimentarias equivocadas. Hay que entender que las lógicas de las elecciones alimentarias de la población con privación material extrema son similares a las que rigen las elecciones alimentarias en una sociedad de consumo de masas y en una cultura alimentaria como la española. Y hay que resaltar que estas lógicas no son nada irracionales, al contrario, responden a una racionalidad máxima en la que la población más pobre hace lo mejor que puede hacer con los recursos propios y ajenos con los que se encuentra. Las circunstancias que atraviesan les obligan a modificar sus prioridades. La alimentación deja de ser lo primero y la alimentación es un bien que tiene precio, no solo valor. Y las decisiones que toman los más pobres les llevan a engordar porque se adoptan en entornos que lo propician. Comida barata no saludable, presión social para un consumo no saludable y ayuda alimentaria no saludable. Sin duda, la obesidad, como también concluye José María, es la manifestación visible de la pobreza y hay que hacer algo para que estos entornos que están propiciando el engordar no se produzcan. Eso está. Gracias. Por añadir un comentario a lo que nos estaba comentando Cecilia sobre estas decisiones complicadas, también entra en juego algunos elementos del entorno alimentario que condicionan las decisiones que tomamos. El precio es muy importante, sobre todo cuando tenemos recursos limitados, la cultura alimentaria que tenemos es muy importante, pero también vivimos en un entorno alimentario que nos manda mensajes muy potentes, que tiene una capacidad de publicidad, de marketing, de emplazamiento, que condiciona en muchos casos el tipo de decisiones que tomamos. Y hay muchos de los productos que se nos ofrecen y que se nos meten por los ojos que desde un punto de vista nutricional no nos ayudan y contribuyen a este problema de malnutrición por exceso, ¿no? Además de que tengamos problemas de inseguridad alimentaria en España y, como nos ha explicado Cecilia, el tipo de decisiones que se toman puedan irlo agravando, frente a eso hay que darle una respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta damos?
cómo canalizamos ayuda alimentaria en España ante esta situación, y de eso nos va a hablar un poquito José Ra, que sabe bastante. No, pero antes quería hacer una observación, porque Cecilia nos has dado un criterio muy claro sobre las estrategias alimentarias de los pobres. Me ha encantado. Los pobres tienen estrategias de supervivencia y no son irracionales. Pero quería añadir una idea a las que tú señalaste en cuanto a los problemas de acceso de alimentación, que nos la dieron en un punto, en Pan Bendito, acá en un trabajo que estábamos haciendo, y decían, y eran mujeres, y mujeres extremadamente pobres, y nos decían, algunas acudían a recoger alimentos y otras no, porque los maridos o los hijos trabajaban. La situación anímica es muy importante. Hablaba una mujer, pues sin un buen equilibrio personal baja el interés por la comida, que pasa a ser una tarea en ocasiones perturbadora. A mí me llamó mucho la atención de que si una mujer que es la encargada de dar de comer a la familia, de organizarlo con el poco dinero que tiene, ve la comida como una cuestión perturbadora, ahí caen todos los esquemas sobre educación alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, es curioso. Sí, no había pensado en esa opción, y es cierto. Hay una responsabilidad como madre y como cocinera, como cuidadora, de hacer que tu entorno, tu familia, coma saludablemente. Si no puedes, es terrible, efectivamente. Sí, sí. Bueno, suelto lo mío. Dale, adelante. Bien. Si tengo un acento raro es que soy asturiano, Después de los datos que tú nos has dado, donde nos has planteado el volumen de personas que están más o menos en situación de inseguridad alimentaria o riesgo alimentario, y después de las aportaciones que nos dio Cecilia sobre las estrategias de los pobres, uno se pregunta, hay que preguntarse, bueno, toda esta gente que está en esta situación, ¿qué estrategia hace para mejorar su alimentación? Ya lo he adelantado, Cecilia. Y aquí lo que vamos a hablar es de los números. Y es un poco aburrido esto, hay que retener dos cifras. En el año 2012 es un poco aburrido porque el tema de los números es muy complicado. Es decir, encontrar fuentes, era más fácil encontrar fuentes, creo yo, en FOESA para la situación española o para la situación de la región de Madrid, que en Madrid para saber los que estaban demandando alimentos. Y esto no es por un problema de ocultación, que también, sino es sobre todo por un problema de dislocación, de descoordinación y de las variadas fuentes y la fragmentación de la información que tenían las fuentes. Tenemos que decir que el Banco de Alimentos siempre nos proporcionó, cuando se lo pedimos, una información exhaustiva, clara y transparente. A veces un poco, como diría yo, un poco enrevesada, pero es la que tenían, nos daban la información. Cruz Roja, con Cruz Roja era más difícil, porque te mandaban a no sé quién, de Madrid te lo daban, de la comunidad autónoma no. Tengo que decirlo porque me apetece, porque es de mi pueblo. El padre Ángel, que tenía una ONG, jamás nos dio un dato de alimentación. Entonces así era muy difícil obtener datos. No obstante, en un esfuerzo a veces de imaginación, nosotros establecimos algunas pautas, algunos métodos de trabajo que parece que dieron resultado. Y en el 2012 se contabilizaron en España completa 1.850.000 personas que acudían a recibir alimentos gratuitos por diversos temas. 1.850.000. Creo que nos quedamos un poquito bajos, pero bueno. Era aproximadamente el 4% de la población total. Este es un dato importante, el 4%, porque es recurrente, se repite. Haces cálculos y recálculos y tal, y te sale el 4% sobre Madrid, el 4% sobre España, en fin. Y además es muy coincidente con los datos que tú dabas de inseguridad alimentaria. El 8% de inseguridad alimentaria y el 4% van a pedir alimentos. Así que más o menos podemos extraer la conclusión de que la mitad de los que están en inseguridad alimentaria, como ha señalado Cecilia, han encontrado en la comida gratuita una estrategia alimentaria. En el año 2020, a ver, ¿qué datos tengo yo aquí?
En el año 2022, sí, lo tengo aquí, en el año 2022 la estimación era de 1.904.000. 10 años antes 1.850.000, 10 años después 1.904.000. Prácticamente no se habían movido los datos. Bien es cierto que en el 2012 estamos saliendo del pico de la crisis del 2008. En el 2010-2011 aquí fue en Madrid el momento álgido de las colas de alimentos. Estábamos saliendo y en el 2022, bueno, acabábamos de salir de la pandemia que había dado un pico muy alto a la demanda de alimentos. En la demanda de alimentos, o sea, en el cálculo de personas que acceden a los alimentos, hay un factor fijo, hay una fuente fija, que es el Fondo Español de Garantía Agraria, que es el que da los alimentos al Banco de Alimentos y a Cruz Roja, que luego se van distribuyendo. Esa es una fuente fija y segura de sus datos. Lo que pasa es que los datos de FEGA, siendo muy seguros y pudiendo hacerse un desarrollo de ellos que te da, digamos, la evolución de una forma muy clara, no recoge todas las posibilidades que hay de que una persona esté recogiendo alimentos, porque lo recoge no solo del FEGA, sino que también Cáritas, que en parte recibe, en parte no recibe. Bueno, es un entramado bastante curioso las relaciones de cómo corren los alimentos, desde el FEGA, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, unos y otros, por lo cual resulta bastante difícil establecer cuántas personas. Pero sus datos, FEGA, lo que da directamente, son muy claros. Y ahí sí vemos que, por ejemplo, cuando en Madrid nosotros dábamos 177.000 en el año 22. Esto los da el FEGA. Y en el año 23, 171.000. Recordad, 173, 171. Quiere decir que efectivamente, a partir del año 22, ya se nota un reflujo de la demanda de alimentos por la vía de la solicitud de alimentos, de los alimentos gratuitos. Pero, en fin, lo que sí tenemos, y es lo que yo quiero recordar, es que hay un techo muy alto, inicial, que se acerca a los 2 millones, 1.850.000, cuando está todo este problema de la crisis, cuando empiezan a decir que no se hable del hambre porque eso es cosa de África, y 10 años más tarde, o el año pasado, donde, según FEGA, estarían en 1.300.000, que solo recoge más o menos el 70% de la gente que efectivamente va a recibir alimentos gratuitos. Entonces, prácticamente la cifra no se ha movido. Estamos en 1.500.000 personas las que siguen buscando alimentos. Es fácil de entender por qué. Porque las necesidades siguen aumentando, la gente pasa crisis tras crisis, la brecha de pobreza aumenta y quedan unos, ¿cómo diría yo? Unos grupos ahí fijos, muy resilientes a la supervivencia y que efectivamente siguen demandando alimentos y efectivamente alimentos hay. Ante este panorama, lo que a mí me preocuparía preguntar, o la preocupación sería, ¿por qué esta persistencia de la demanda? Y sobre todo también me gustaría preguntar, a lo mejor luego lo podemos comentar, ¿qué impactos han tenido las medidas sociales de la superación, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, en la superación de la emergencia alimentaria? Nosotros lo hemos llamado siempre emergencia alimentaria, para no hablar de... porque pobreza era, pero pobreza energética, pobreza alimentaria, bueno, emergencia alimentaria es lo que considerábamos que era lo que pasaba cuando la persona iba a pedir alimentos. No quiere decir que si no iba a pedir alimentos no tuviera una buena alimentación. Entonces, es una preocupación. ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, el ingreso mínimo vital en el descenso, este pequeño descenso que hemos visto de la demanda de alimentos gratuitos? Pues no lo sabemos, pero yo intuyo que ha tenido muy poco impacto. ¿Por qué? Porque siguen siendo, o son, fundamentalmente, colectivos distintos. Y hay un colectivo que incluso, aunque tenga el ingreso mínimo vital
sí lo tiene, seguirá teniendo una necesidad de alimentos porque el ingreso mínimo vital no se lo cubre y luego porque hay muchísimas personas que no han accedido al ingreso mínimo vital. Yo creo que por esas personas que no han accedido al ingreso mínimo vital seguirá habiendo una oferta de alimentos gratuitos y por lo tanto también seguirá habiendo una demanda de alimentos gratuitos porque los necesitan. En todo este panorama tan complicado del circuito, de cómo llegan los alimentos por un lado, cómo acceden otros por otro, lo que nos interesa ahora señalar es cuántas modas, o cuántos modos, mejor dicho, perdón, ha habido para que la gente que lo necesita, la gente que está en emergencia alimentaria, haya podido acceder a esos elementos que necesitaban. Fundamentalmente, los conocéis. Uno es el famoso de las colas, que es muy sencillo. Una organización recibe alimentos, conoce a una serie de gente que los necesita y le da el paquete de alimentos. Esa es la más usual, la bolsa de alimentos. A la bolsa de alimentos se le ha estigmatizado mucho, primero porque es una bolsa cerrada. Ahí tienes lo que te toca, normalmente productos no perecederos, aunque hay que decirlo, que el Banco de Alimentos en los últimos años incluyó productos perecederos en la bolsa de alimentos, que por lo tanto ya no venían del FEGA, sino que venían de otras fuentes, Mercamadrid, por ejemplo, y las personas que accedían... ¿Yo qué estaba diciendo? Me perdí completamente. Bueno, es igual. Sí. ¿Cuál es la forma de acceso? Ah, sí, la forma. Esta es la más usual, la que conocéis, la bolsa de alimentos. Sobre la bolsa de alimentos suele decirse que estigmatiza mucho a las personas por lo de la cola. Yo vi muchas colas en Doña Manolita para sacar la lotería. No me parece que estigmaticen tanto. Yo creo que se ha exagerado mucho lo de que la cola estigmatiza. Lo que estigmatiza, no estigmatiza, sino lo que cansa a las mujeres y a los hombres que van a la cola es la mala organización y porque tienen que estar esperando pudiendo hacerse de otra manera. No es la cola, sino, digamos, cómo funciona la cola. Y luego hay otra cosa que también, digamos, resulta muy rígido y es que reciben un paquete cerrado, más o menos según sus necesidades, si tienen niños reciben leche y tal, pero reciben un paquete cerrado. Y hay otro elemento recurrente en todos los sistemas de donación de alimentos, que hay unos benefactores, que en este caso, bueno, son, digamos, benefactores delegados. Hay unos voluntarios que son vistos como los que dan, y esos voluntarios forman parte del grupo de benefactores. Y hay unos beneficiarios que son los que reciben y no forman parte del grupo que organiza la actividad. Entonces suele haber una dicotomía y ocurre en casi todos los sistemas de distribución de alimentos, suele haber una dicotomía entre el que da y el que recibe. Esto lo rompió en plena pandemia un grupo, una asociación, un movimiento social en Puente de Vallecas que autoorganizó a los que demandaban alimentos, que ellos mismos eran los voluntarios que los recogían y los repartían. Entonces ahí se rompió por una participación, digamos, vecinal, directa, la dicotomía donante y donado. Esta es la más usual y es la que ha dominado el ambiente. Y es la que se ha criticado mucho por sus rigideces y por la falta de participación de la gente, etc. La otra que se ha desarrollado también bastante, no bastante, pero se ha discutido mucho, es la creación de economatos populares donde las personas, en lugar de ir a recoger una bolsa de alimentos, va con un valor, el que sea, un cheque, un talón, una asignación, por el que le permite elegir en ese establecimiento unos determinados alimentos hasta que rompa el cupo, hasta que sature el cupo. Por ejemplo, si yo tengo una donación de 100 euros para recibir alimentos, pues voy y allí, como se hacía antes, me lo apuntan. Tantos de leche, tantos de arroz, tanto tal, ya has gastado 30 euros. Como las farmacias, oye, usted ya gastó el dinero que tenía para sacar sus medicamentos. Esta yo creo que es un gran avance en cuanto que permite ya la elección.
en cuanto que no se hacen colas, no porque las colas estigmaticen, sino porque es mucho más ágil la forma de acceder a los alimentos. Y bueno, y luego hay otra fórmula que es, y aquí surge también, o nace aquí también, la tarjeta monedero, la tarjeta familia para el acceso a los alimentos, que luego lo vamos a ver con un poco de detenimiento, porque yo creo que esto está ahora muy sobre el tapete. Esas son las formas básicas que se han dado. Y en todas las formas básicas que se han dado, salvo en el caso del puente de Vallecas, lo que nos hemos encontrado es que siempre el beneficiario es una vasija, aunque en algún caso pueda elegir un producto. Es decir, pero no interviene en la gestión, no interviene en la decisión. Es decir, es un recipiendario de lo que le dan o de la escasez de productos con los que puede elegir. Surge así un debate muy interesante en Tetuán sobre la tarjeta de alimentos. Dice, bueno, podemos hacer una cosa más ágil, más rápida, más completa, que sea que en lugar de hacer colas, a la gente les demos una tarjeta monedero que pueda usar en determinados establecimientos para retirar una determinada cantidad de productos. Esta es la tarjeta, es, digamos, lo que se impuso en Tetuán. Y en Tetuán se inició por el Movimiento Ciudadano que estaba ocupando la mesa, que estaba en la mesa de exclusión social, y en relación con el Ayuntamiento de Madrid, cuya concejala entonces era Montserrat Galcerán, que me gustaría decir un poco lo que hizo, en la reflexión que hizo sobre su trabajo en las tarjetas de Tetuán. Decía Montserrat Galcerán, fue un proyecto muy interesante, aunque nos costó mucho desarrollarlo. Tropezamos con todo tipo de dificultades administrativas, desde las normativas hasta la desconfianza sobre cómo iban a gastar los usuarios ese dinero. Afortunadamente salió adelante muy limitadamente, pero salió adelante. Y llegó la pandemia. Entonces, ¿qué decide el ayuntamiento? El ayuntamiento decide que va a extender la tarjeta Tetuán, que ya no la llamaría tarjeta alimentos, sino tarjeta familias, porque no solo compraban alimentos, sino que también podrían comprar detergente y productos de limpieza. Decide extender la tarjeta familias a todo Madrid, pero sin ningún atisbo de participación ciudadana, por supuesto, sin un atisbo de participación de los interesados y con una gestión donde lo que importaba mucho es la eficacia. Y cuando la Administración, el Ayuntamiento de Madrid, en mi experiencia, habla de eficacia, está hablando de que sea lo más fácil para los funcionarios, porque la eficacia es una crítica que a lo mejor no viene a cuento, viene muy definida no por los concejales responsables de las juntas, sino por los altos funcionarios. Ellos deciden lo que es la eficiencia de una gestión. Y lo más eficiente desde la administración es subcontratar a una empresa. Porque de lo contrario tienes que estar negociando con movimientos sociales, tienes que hacer contratación de personal eventual, lo cual es un problema para ellos, y por otra parte razonable, porque tiene muchos impedimentos administrativos, y porque por otra parte tienes tú que hacer un seguimiento, y mientras que lo haga una empresa, tú solo haces contratación, recibo de justificaciones y aprobación de la siguiente partida para rellenar las tarjetas. Bueno, pues Madrid extendió la tarjeta a 4 o 5 distritos. Yo sé que ahora está Usera, está Puente de Vallecas, está Tetuán, está La Latina, no llega a todos. Pero bueno, esa extensión de la tarjeta supuso un avance muy importante en cuanto a la cantidad de dinero que el ayuntamiento destinaba a ayuda alimentaria, pero que lo desfiguró completamente, eliminando cualquier elemento de participación ciudadana. Y luego se impone ya la tarjeta. Con el último gobierno de coalición, en los últimos momentos ya, o en el último año creo, ya se impone la idea de la tarjeta alimentaria como sustitución del FEGA. Recordemos,
El FEGA es el Fondo Español de Garantía Alimentaria, que es el que acumulaba todos los alimentos para que llegaran en bolsas a través de Cáritas, a través de distintas organizaciones, a las familias. Es decir, la reforma del FEAS elimina esta forma de acceder a los alimentos e impone la tarjeta de alimentos. Parece un avance importante y de suyo lo es, salvo por algunos problemas. Sin embargo, cuando comparamos qué pasa con la tarjeta, que es la reforma del FEAS, es decir, solo aparente desaparición del Banco de Alimentos, pues lo que ocurre es lo siguiente, que en Madrid, por ejemplo, lo tengo yo, en Madrid su tarjeta había llegado a 18 millones de euros en el último año, que es el 2022. Bueno, es una cantidad para tomar en cuenta. Como a Madrid le corresponden una parte de la distribución global de la reforma del FEAS, que ya no son alimentos, sino que son dinero en tarjetas para adquirir alimentos, a Madrid le corresponden solo 11 millones de euros, cuando solo el ayuntamiento estaba gastando 18 millones de euros. En total, el FEAS reparte 95,5 millones en alimentación, en alimentos, o sea, en dinero para comprar alimentos a través de la tarjeta, y 4,7 gastos técnicos administrativos para poner la tarjeta en funcionamiento. Si vemos la experiencia de Tetuán y la experiencia del Ayuntamiento de Madrid, los gastos no son altos, no son altos. El 4% prácticamente en gastos administrativos no son altos. La primera tarjeta de Tetuán, que se hizo muy avanzado el año 2018, creo, y ya con muy pocos números, con muy poco dinero en la tarjeta y muy pocos meses para ejecutarla, pues costó el 30% el coste de gestión. Es verdad que en circunstancias muy especiales, una tarjeta pequeña, sin experiencia, o sea, una tarjeta con un ámbito muy limitado, muy pocas tarjetas, sin experiencia de gestión, etcétera, primera experiencia, pero bueno, si tomamos esa referencia como un error de partida, un 4% no es un costo alto. La tarjeta supone de 130 a 220 euros por familia, según la situación familiar. Y el alcance de la tarjeta, esta estatal, la que se reparte, en sustitución de lo que hacía el Banco de Alimentos, asciende a 70.000 hogares, más aproximadamente 260.000 personas. Si vemos el dato inicial en el que hablábamos que el propio FEGA aún daba para el Estado español, para toda España, el año pasado, 1.301.000 demandantes de alimentos, ahora de esos, los que va a cubrir la tarjeta van a ser bastantes menos, 260.000. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Los que no van a tener acceso a esa tarjeta, porque esa tarjeta, digamos, es muy limitada en su cantidad y muy limitada en su capacidad de reparto, etcétera, pues va a ocurrir lo que está ocurriendo, que tendremos el Banco de Alimentos repartiendo y los de la tarjeta comprando por otro lado. Es decir, que si estaban las cosas oscuras en cuanto a claridad de la gestión antes de la tarjeta, pues ahora aquí, concretamente en la Comunidad de Madrid, pues parece que se oscurece más, porque tú no sabes si una persona va a tener tarjeta y Banco de Alimentos, eso va a depender de su capacidad de honradez, que no sería honradez, porque si puede ir a los dos lados, que vaya, pero no sabe si va a haber algún control o no, porque se descentraliza la gestión de la tarjeta y esa tarjeta pasa a ser administrada por las comunidades autónomas. Y el año pasado nosotros hicimos un encuentro con la Comunidad Autónoma de Madrid y no había ningún plan para la administración de la tarjeta. ¿Cómo lo resolvió el gobierno el que acaba de entrar? Pues ha dicho que la tarjeta la va a gestionar Cruz Roja hasta diciembre, porque tendrán que ponerse de acuerdo las administraciones autonómicas para gestionar la tarjeta. Y con esto acabo. Demasiado. Dos cositas quiero señalar nada más sobre la tarjeta, que parece que todos son bendiciones, excepto que no llega a cubrir toda la demanda.
problema de gestión de la tarjeta. Ha sido pensada para ser utilizada en grandes superficies, con lo cual elimina algo que venimos defendiendo siempre, que era el consumo de proximidad y que se pudiera comprar pues, productos frescos, pero en otros mercados. No, eso es muy complicado. ¿Cómo lo van a comprar en otros mercados? ¿Qué van a ir al mercado? ¿Dónde tienen para meter la tarjeta? Entonces, lo hacen las grandes superficies. Y otro problema que a mí me llama la atención es que sigue individualizando completamente al usuario. Si en las colas se conocían, con la tarjeta no se conoce a nadie. Lo mismo que tú tienes una tarjeta de qué sé yo, un banco de por aquí, y no conoces al que está en la cola porque tiene una tarjeta igual, pero lo va a gestionar detrás de ti, no tiene ni por qué saludarte, en la tarjeta alimentos va a ocurrir lo mismo. No se van a conocer. Esto es genial, porque así queda, no hay ninguna estigmatización, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que hay es un uso absolutamente individualizador de la tarjeta y hay otra cosa que me llama la atención, que es la monetización de la pobreza. Bueno, yo no cuento más. Bueno, si no, creo que seguiríamos hablando muchísimo rato, porque de las cosas que has contado yo alguna reaccionaría, y muchas gracias por su paciencia.